Nos llegó este televisor, como ven, de la marca LG, modelo 55UK6550. Estoy mostrando el indicador de standby prende y vemos que tiene iluminación de pantalla. De hecho, salen igual unas líneas aquí en el momento que prenden y vamos a ver cuál es el defecto. Vamos a ir hasta este punto para hacer algunas mediciones. Cuando tenemos un problema de imagen, siempre debemos sospechar inicialmente de la pantalla, display, panel LCD, como lo conozcan en sus países, ¿no? Pero siempre sospechar en pantalla. Vamos a partir por medir entonces algunos de los voltajes que alimentan esta pantalla. Vamos a hacer mediciones a ver si el display se está alimentando. Una medición importante en este tipo de placa de main, de tarjeta, es en este punto, en este condensador, en el positivo de este condensador. Tiene que haber alrededor de 32 volts, que es el voltaje de VGH. El voltaje de VGH oscila generalmente entre 17, 25 hasta 32. En este tipo de placa, por lo general siempre está un poquito más alterado. 33 volts, alrededor por ahí, de 33 volts. Vamos a conectar nuevamente el televisor para medir en ese punto, en el positivo de este capacitor, para ver si tenemos ese voltaje, que es uno de los voltajes principales para que el display funcione y para que el televisor tenga imagen. Intenta ver voltaje, pero se protege y se apaga. Lo que sucede en este caso es que casi con seguridad le puedo decir que debe haber un cortocircuito en algún punto de la pantalla, del display como tal. Y al ver este cortocircuito, el multiconversor de CDC se apaga por protección de sobreconsumo. Cada uno de estos flex maneja un sector de la pantalla. Sector izquierdo y sector derecho. Porque ahí apagamos, desconectamos el sector 2 y probemos. Intenta de voltaje y se apaga. Vamos a desconectar los dos sectores para ver. Como ven, ahí está los 33 volts de VGH, desconectando los dos sectores. Vamos a conectar entonces el sector 2 a ver si también está en cortocircuito o es solo nada más el sector 1. Que el sector 1 maneja el lado izquierdo de la pantalla. Conectamos solo el sector 2 y efectivamente hay 33.1 volts. Entonces podemos determinar en el sector izquierdo mirándolo de frente. Es el sector derecho normalmente mirándolo en la parte de atrás. Es el que está dañado. Vamos a abrir y vamos a buscar qué sector tiene en cortocircuito y por qué sucede esto. Les voy explicando. Resulta que la fabricación de las pantallas viene un cristal encima, un cristal debajo. Todas las líneas de conducción van en el medio de esos dos cristales. Y lo que sucede es que en el proceso de fabricación entre esas líneas hay diferentes tipos de contaminantes. Esos contaminantes con el tiempo se degradan y se descomponen. Y al descomponerse entre una línea y la siguiente, pues crean una pequeña conducción que pone en cortocircuito ese sector de la pantalla. Por lo que no se sabe en qué sector específico de la pantalla está el cortocircuito. Uno lo puede aislar en sector izquierdo o sector derecho, pero al final no se sabe, no se conoce. Ahora, sabiendo las causas que pueden generar el problema, que este problema generalmente se genera a largo plazo, a más de año y medio, 2 años, 3 años, el tiempo que tarde en descomponerse ese contaminante que cayó en el proceso de fabricación de la pantalla. Ya conociendo estas causas, podemos intentar dejar de alimentar esa parte que está en cortocircuito para que el multiconversor de CDC no se proteja por sobreconsumo. Entonces dijimos que este era el sector que estaba dañado, que es el sector 1. Cuando usted lo mira de espalda, le queda en el sector derecho, pero cuando usted lo mira con la pantalla de frente, va a ser el sector izquierdo. Vamos a hablar a partir de ahora del sector derecho, porque lo voy a estar mirando de espalda. Estamos hablando del último chip COF. Hay un grupo de resistencias. En la resistencia de abajo son resistencias de paso y las resistencias superiores son resistencias limitadoras que van a tierra. Aquí hay dos métodos que yo he implementado para medir qué señal es la que está en cortocircuito. El primero es medir todas las señales con respecto a tierra, con respecto a negativo. En caso de que no exista ninguna señal con respecto a negativo baja, porque debemos de saber lo siguiente, debemos de saber que acá la impedancia tiene que ser bastante alta, la que se maneja
maneja en estas señales o puntos que van directamente a la pantalla. Entonces no puede haber una impedancia baja con respecto a tierra de ninguno de los puntos. Igual, entre ellos tampoco debe haber una impedancia baja, y este es el segundo método, medir entre ellos a ver si existe impedancia baja entre uno de esos dos puntos. Existe una herramienta que le pusieron Short Killer. Si es cierto, la herramienta ayuda en muchos casos a resolver este problema, ya que mediante la aplicación de un voltaje elevado en forma de pulsos, rompe y elimina esa continuidad entre los dos puntos. Pero también es cierto que si esa herramienta se usa de mala manera, puedes terminar dañando la pantalla y ya se vuelve irrecuperable. Por eso siempre me gusta irme por este método. Vamos a medir entonces con respecto al negativo, al tierra, todos los puntos. Y nada, en ninguno de los dos puntos con respecto a tierra existe alguna impedancia capaz de provocar un cortocircuito y eventualmente la protección del multiconversor de CDC. Vamos entonces a medir entre ellos, entre el primer punto y el siguiente. Nada, entre el I-bin y ODD hay una impedancia de 32 ohm, muy baja. Entre ODD y la señal de CK6 hay una impedancia de 97 ohm, pues bastante baja. Entre 1 y 2 no hay, entre 2 y 3 32 ohm, entre 3 y 4 96, entre 4 y 5 nada, entre 5 y 6 nada, entre 6 y 7 nada, entre 7 y 8 nada, entre 8 y 9 nada, y entre 9 y 10 nada. Pero básicamente aquí el primer punto es BCS, que viene siendo la señal de BGL. El segundo punto es I-bin, ODD, CK6, el siguiente punto, y ahí CK5, CK4, CK3, CK2, CK1, y el último que queda entonces es STV. Ahí lo primero que vamos a realizar es eliminar las resistencias de pasos de I-bin, ODD y CK6, que son lo que tienen conexión interna entre sí, tienen una impedancia demasiado baja. Eso es lo primero que vamos a realizar. Estas tres resistencias vamos a quitarlas. Vamos a darle un poquito de calor. Ya, como pueden apreciar, ahí eliminamos la segunda, la tercera y la cuarta resistencia correspondiente a I-bin, ODD y CK6. Vamos a medir ahora. Nada, y nada, nada y nada. El cortocircuito entonces quedó ya en la parte de arriba. Esta parte de arriba es la que va directamente a la pantalla. Ya ahí aislamos el cortocircuito de esa pantalla. Lo que hicimos acá fue eliminar las resistencias limitadoras de CK1 hasta CK6 y también eliminamos ODD y I-bin, las resistencias limitadoras. Y las resistencias de paso lo mismo, desde CK1 hasta CK6, incrementando también eliminar la resistencia de ODD y de I-bin. Y de CK1 a CK6 los conectamos entre todos y los tiramos a negativo para que no quedaran en el aire y no generaran la interferencia que estaba haciendo la pantalla. Aquí retiramos esa resistencia y vamos a colocar, ya vimos que no había cortocircuito entre los pines, por lo menos los que van acá, para evitar que se protegiera el multiconversor de CDC que genera voltajes por la pantalla, y vamos a colocar la cinta. Vamos a medir entonces, encendimos y efectivamente ya aparecieron los 33.1 volts con las dos cintas conectadas. 33.1. Vamos entonces a mirar si tenemos imagen. Ahí ya quedó listo. Todo bien, las letras perfectas. En algún punto la pantalla tiene un cortocircuito, y lo que hicimos fue eliminar que no tuviera comunicación ese cortocircuito con el multiconversor de CDC de la placa para que no se protegiera por consumo. Y hasta aquí, mis queridos entusiastas de la electrónica.